tal están? Arrancamos la información cofrade de hoy, inaugurando este mes de julio netamente carmelitano. Un mes en el que esperemos gozar de la gracia de la Reina del Carmelo, esperanza beduina, como no, para nuestras almas. Con ella, con la Señorita de Puerta Tierra, con la Virgen expectante de belleza y de gracia celestial, abrimos de par en par la ventana de nuestro querido programa Candelería, con la mirada puesta en los hermanos del huerto y por ende de todos los hermanos mayores de nuestra ciudad, deseando que la Santísima Virgen nos cuide y nos proteja a todos. Sean bienvenidos, gracias por seguirnos, al cielo con la esperanza. Estoy pendiente de los árboles. Pues sí, dejamos a la Virgen de Gracia y Esperanza en la tarde del Jueves Santo y hoy nos encontramos pues en un sitio muy emblemático. Estamos en la hemeroteca del Diario de Cádiz, donde nos ha recibido tanto Nieves como Pablo Manuel Durio, el que nos va a acompañar, por supuesto, en el programa de hoy. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa, que es la casa de todos los gaditanos. Así es. Y por atender también la llamada de Candelería en estas fechas, como diremos posteriormente, en vísperas solemnes de la festividad de la Virgen del Carmen, porque como todos sabéis, Pablo Manuel Durio es hermano mayor de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada, pero hoy me gustaría tener aquí conmigo a tres Pablos en uno, no sé si lo voy a conseguir. Me gustaría tener conmigo al Pablo Cofrade, el Pablo de todos los días, que se reúne con sus amistades, que le gustan las hermandades. Por otro lado, también tener al Pablo, hermano mayor de una de las cofradías más añejas, letíficas de nuestra ciudad, como es la de la Virgen del Carmen. Y finalmente también tener al Pablo Durio, periodista de Diario de Cádiz, con el que poder hablar de otros temas a lo mejor que no son tan cercanos a lo que es el día a día de nuestras hermandades y cofradías. Lo intentaremos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a conseguir, pero yo creo que la que manda es ella. Entonces el programa, si lo hemos comenzado con la Virgen de Gracia y Esperanza por un motivo especial del que después, si te parece, podemos hablar, ¿no? Pues es lógico que también tengamos presente a la Virgen del Carmen, ¿no? ¿Cómo ha vivido, Pablo, cómo ha vivido la Archicofradía esta nueva travesía del desierto, con un mes de julio cada vez más cercano, en el que se van a cumplir dos no salidas de la Virgen, en los ánimos de la propia Junta de Gobierno? Y después, si te parece, hacemos un pequeño balance también con una noticia que ha salido hace unos días, pues concretamente de la Hermandad del Carmen de Jerez, que parece ser que podría salir la procesión, el paso con ruedas, como ya se hiciese hace muchísimo tiempo. Yo quiero recordar haberla visto con ruedas, con lo que también, digamos, se eliminaría el escollo de aquel de que meter dentro de un paso a 30, 40, 50 personas, ¿no?
Bueno, nosotros en la cofradía apostamos este año por apurar todas las opciones que hubiera de cara a la procesión de la Virgen. Hemos esperado esa desescalada que planteaba la Junta de Andalucía, que después se retrasó. Hemos realizado algunas consultas con autoridades civiles de la ciudad y por supuesto también con el obispado, y entonces apuramos todas las opciones que hubo, si alguna vez las hubo, en la esperanza de que pudiéramos tener algún tipo de culto público con la Virgen en el mes de julio. Finalmente, ya lo presentíamos hace una semana y media, porque entre otras cosas salió la información de que la Virgen no iba a salir este año. Claro, pero por eso, hace una semana y media. Hemos esperado hasta, yo recuerdo el año pasado, creo que fueron 2 meses antes del 16 de julio, ya la Chicofradía anunció la decisión que era del todo irremediable, ¿no? En este año lo difícil ha sido gestionar los tiempos, porque la pandemia, en el momento actual, en el que las cifras afortunadamente van bajando, en el que las medidas se van relajando, ya empezamos a ir por la calle sin mascarilla, ya supongo que los horarios de la hostelería se van a seguir relajando, entonces la incertidumbre nuestra era saber cuál iba a ser el escenario el 16 de julio. Era muy difícil para nosotros, se hacía muy complicado suspender en abril la salida de la Virgen sin saber en julio cuáles iban a ser las condiciones que nos plantearan las autoridades o el propio obispado. Entonces ahí hemos andado hasta que ya fue don Rafael el que nos comunicó que muy a su pesar este año tampoco podríamos plantear ningún tipo de culto en la calle, como días antes ya había refrendado el vicario general con esa comunicación que hizo, y entonces bueno, pues a partir de ahí hemos trabajado y estamos trabajando en configurar un mes de julio que, al igual que el año pasado, permita que la gente, sin que la Virgen pueda salir a la calle por desgracia, la gente sí pueda estar lo más cerca de la Virgen, aprovechando sus fiestas y todo lo que a su alrededor celebramos en estos días. El vicario apuntaba hace algunas semanas ya que la cosa podría suavizarse para el mes de septiembre. Todavía el mes de agosto no lo da como bueno, septiembre, que lo mismo podríamos meternos en el mes de octubre. Sí, de todas formas, ¿por qué? ¿Cómo ves que el obispo nuestro, don Rafael Sornoza, no haya firmado todavía o haya intentado abrir un poco la puerta, ¿no?, de los cultos exteriores, cuando en otras poblaciones se está haciendo? Bueno, hemos visto el Corpus de Toledo, varias patronas de Andalucía han salido en traslado a sus respectivos pueblos porque están en ermitas, y sin embargo nosotros lo tenemos cada vez más difícil, ¿no? Yo tengo que reconocer que este capítulo del culto público me ha llamado la atención, porque recordaremos que el pasado año la diócesis nuestra, la diócesis de Cádiz, fue una de las poquísimas de España que mantuvo el culto en las iglesias, con las iglesias abiertas, en medio de la pandemia, ¿no? Y efectivamente creo que el obispo entonces tenía razón. La norma nacional, la ley que salió en el BOE, no prohibía ni mucho menos el culto, que se podía mantener y se podía celebrar siguiendo una serie de condicionantes, y don Rafael apostó por cumplir la ley y por mantener las iglesias abiertas en un servicio que entendía él, y entiendo yo también, comparto totalmente su posición, que es esencial para nosotros, ¿no? Sin embargo, en este contexto del culto público, pues ha tomado la decisión radicalmente contraria, que es no autorizar absolutamente nada. Ni cuando la pandemia volvía a estar bastante fuerte a principios de año, que fue quizás en Cádiz el momento más duro de pandemia que hemos vivido hasta el momento, donde él decretó el tema del culto en enero, sino que después lo ha mantenido, y hace varias semanas pues lo refrendó el vicario general. Yo creo que hay cultos y cultos, que hay procesiones y procesiones, que hay salidas, traslados, rosarios en esta época del año en el que los viacrucis ya no se celebran, procesiones pascuales y demás, que bueno, cada una tiene su matiz, su contexto, su escenario, sus calles,
su seguimiento, y entonces yo creo que se debería haber apostado por una decisión individualizada de cada culto que se le planteara, que tuviera el obispado la palabra, pero que depende de la propuesta que llegara al obispado, ellos fueran autorizando o rechazando la solicitud. Además hay que tener en cuenta que nuestra provincia es muy especial porque es una única provincia, aunque parezca 3 o 4, pero a la vez son 2 diócesis. ¿Qué te parece la posibilidad de que la Virgen del Carmen de Jerez pudiese salir con ruedas en su paso? Y si le ha pasado al hermano mayor de la Archicofradía del Carmen por la cabeza hacer algo parecido. Bueno, a nosotros, desde la responsabilidad y conscientes de la devoción que por suerte la Virgen del Carmen sigue teniendo en la ciudad, como mantiene desde hace siglos. Es un día festivo. Claro, nosotros siempre te decía antes que hemos apurado todas las opciones, y en ese apuro estaba tanto en el espacio del tiempo, que ha sido hasta casi mediados de junio, si no algo más adelante, cuando la Junta de Gobierno ya decidió suspender la salida de manera definitiva, como en la forma en que podía celebrarse ese culto público. Entonces, no contemplamos, estábamos abiertos a cualquier posibilidad que se nos planteara. Si no podría haber cargadores, pues que la Virgen saliera de otra manera. Si no podía ser en el paso de palio, pues en otro paso. Si tenía que ser en parihuela, debía ser por la mañana, si no podía... A todo eso estábamos abiertos porque entendíamos que era importante que la Virgen volviera a asomarse y volviera a reencontrarse con los vecinos. Además, yo creo que Cádiz necesita la presencia de María en las calles, no solo otro tipo de manifestaciones, ¿no? Que no estoy en contra, por supuesto, pero no me gustaría que fuésemos los últimos en todo este escalafón. Vamos a tener tiempo de hablar, por supuesto, también con Pablo Manuel Durio de los cultos a la Virgen que van a comenzar en unos días, pero quiero adelantar que, como he dicho solapadamente anteriormente, vamos a hablar sobre el Cabildo de Elecciones de la Hermandad del Huerto, que ha traído a más de uno de cabeza, también de los otros cabildos que se han celebrado este fin de semana, las interpretaciones del Estatuto Base para las Hermandades y Cofradías, los despistes del secretariado diocesano, ahora mando una carta, ahora no me llega por Tolosa la Tour, se pierde, y cosas así, ¿no? Y como no, también pues de la elección de Juan Carlos Jurado, renovando por 4 años también pues la presidencia de la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Todo esto lo vamos a intentar reducir porque tenemos 1 hora y poco de tiempo, pero si os parece y si te parece, pues vamos a ver a la Virgen del Carmen, que es lo que tenemos todos ganas de verla en la procesión del 16 de julio. Quiero recordar que de 2019.
Volvemos nuevamente desde la hemeroteca del Diario de Cádiz con Pablo Manuel Durio, hermano mayor de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Y antes de entrar en otros temas que también son de interés, imagino también para nuestros telespectadores, pues hablar un poco de esos cultos que van a comenzar en unos días, que son multitudinarios, por decirlo de alguna manera, porque Cádiz se vuelca con la Virgen del Carmen, esté de besamanos o esté en su altar, salga a la calle, tanto en su paso de palio como cuando rodea el templo, tanto exterior como interiormente, dependiendo de la efemérides conmemorativa de la coronación. Pues sí, para nosotros, sobre todo, principalmente es una gran suerte, es un privilegio que los cultos de la Virgen sean siempre tan seguidos y que cuente o que veamos, sea palpable esos días de julio la devoción que tiene la Virgen. Y en paralelo, o casi por encima de eso, nos provoca una preocupación constante y una responsabilidad grande, primero de estar a la altura y después de circunstancias como las actuales, en el contexto de pandemia y demás, pues poder celebrarlo teniendo presente la seguridad de todos los que vayan a participar. Entonces, bueno, en ese trabajo estamos con la intención firme de que, quitando la salida, que por desgracia no se va a poder producir, pues los cultos se desarrollen casi con absoluta normalidad. Por ejemplo, ¿habrá rosarios de la aurora No, sin pecado? No, es el imposible. culto de la vía pública no nos lo autorizan, entonces tampoco habrá este año rosario. Habrá novena, como es habitual, desde el día 7 de... ¿Quién predica, Pablo? Este año va a predicar el padre Miguel Márquez, que hasta hace unos meses era el provincial de la Ibérica, de los Carmelitas Descalzos en España. Él, poco antes, justo cuando finalizó su mandato de provincial, nuestro hermano mayor anterior, Pepe Trigo, le invitó a predicar esta novena y él aceptó. Entonces estamos con muchas ganas de escucharlo porque es un hombre de un hondo calado espiritual que creo que en el contexto actual pues nos viene muy bien estar 8 o 9 días acompañados por él por las tardes en la novena. Vamos a tener a la Virgen del Carmen pegadita a nosotros para poder decirle al oído todas las cosas que a ella le gusta escuchar, por supuesto. Pues sí, el año pasado decidimos que estuviera justo al acabar la escalera del altar mayor y ahí se presentó durante todo el mes, porque queríamos que estuviera cerca de la gente, pero no en un primer contacto porque la gente la iban a besar y la iban a tocar. Exactamente. Entonces, este año hemos optado por mantener el orden habitual, que es la novena, y que después el 20 y 21 de julio es su veneración. No habrá besamano, por desgracia, pero sí estará a pie de iglesia a la altura nuestra, como nos gusta verla y como solo podemos verla ¿Los días? al año. ¿Qué días van a estar? El 20 y el 21. 20 y 21. Y el 22 pues celebraremos el aniversario de la coronación. Ese día sí, por el interior del templo va a haber una procesión de tercia. Vamos a celebrar la procesión, que creíamos que en ese afán de darle normalidad a julio tenía que darse. Y bueno, estamos estudiando todas las medidas, estamos desarrollando el dispositivo que debe haber dentro de la iglesia y demás para ese día, pero sí, la vamos a celebrar y ese día regresará de nuevo al altar mayor. Tengo entendido, Pablo, que ya tenéis casa de hermandad, que está prácticamente lista. ¿Cuándo vamos a poder visitarla? Dios mediante, este viernes se va a inaugurar, se va a bendecir, y bueno, pues durante la novena estará abierta primero para que toda la ciudad la conozca, y por desgracia la van a poder conocer además con todos los enseres dispuestos. Este año no va a estar el palio en la iglesia y entonces se va a poder ver pues en las paredes dispuesto como la mayordomía ha tenido bien ubicarlo y organizar la casa. Hemos visto también hace unas semanas pues parte del patrimonio, porque la Hermandad del Carmen tiene un patrimonio maravilloso, no solo en bordado, en orfebrería, en cualquier tipo de las facetas normales que tiene una hermandad, sino también hay legajos importantes. Ahí está plasmada la historia de la hermandad desde que llegó a la iglesia santuario de la patrona, al convento de Santo Domingo, hasta que marchó y entró nuevamente en la iglesia del Carmen, donde se encuentra desde entonces. También hemos estado viendo
pues parte de esa exposición con ese manto que se presentaba por primera vez, y hemos podido ver algunos de los hábitos de la Virgen del Carmen que posee desde el siglo XVIII aproximadamente. Ha sido una oportunidad muy bonita que nos ha brindado la Fundación Cajasol y que ha servido a nosotros para poner en valor, primero para nosotros mismos, para los hermanos de la cofradía, lo que tenemos, que lo que tenemos además no es más que el reflejo de esa devoción a la Virgen, pues desde el siglo XVII que se funda la cofradía hasta la actualidad. Ahí es muy curioso ver en esta exposición concreta de bordados cómo hay piezas desde el mismo siglo XVII hasta piezas que se han estrenado en la exposición en el siglo XXI. Entonces, todo ese recorrido devocional plasmado en el bordado nos hace ser muy respetuosos y poner muy en valor no solo la parte artística, como obras de arte, que algunas de las piezas son muy destacadas, sino también ese componente devocional que nos hace tener mucho respeto cuando nos ponemos a trabajar por la cofradía y por el culto de la Virgen. Hablo ahora con el Pablo periodista para preguntarle otra de las noticias que hemos tenido pues en los últimos días, que ya se venía fraguando desde semanas anteriores, como ha sido pues ese cabildo de elecciones de la Hermandad de la Oración en el Huerto y la Virgen de Gracia y Esperanza, un cabildo que como todos sabemos ha tenido sus pies y cabeza, por decirlo de alguna manera, pero que, si te parece, voy a introducir primero una especie de editorial explicando un poco lo que ha sucedido en estos días, y después, posteriormente, te voy a preguntar por tu forma de ver cómo se han desarrollado estos actos. Así que, primeramente, vemos y oímos, mientras que veamos, por supuesto, esa mesa electoral y el paso de misterio del Señor de la Oración en el Huerto. Después de la tempestad llega la calma, o al menos eso es lo que siempre se suele decir. Ya hay nueva Junta de Gobierno en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza, y la hay después del cabildo de elecciones celebrado hace unos días, en el que ha salido como hermano mayor Manuel Sánchez Casas, quien encabezaba una de las dos listas que en un principio se presentaron al citado cabildo. Como todos sabrán, la otra la presidía el que hasta ahora ha sido su hermano mayor, Ignacio Robles, quien tuvo que suspender la candidatura presentada después de que la dirección espiritual de la parroquia de San Severiano echara por tierra por 2 veces a un total de 6 candidatos de la lista de Robles. Y es cierto, no fueron 1 ni 2, ni incluso 3 los defenestrados de la citada lista, sino 6, concretamente Pepe, José María y Fernando Reina, así como los hermanos Manuel Cosío, Raúl Orellana y Víctor Barreiros. Unas vísperas de cabildo que se vivieron de forma especial en las redes sociales y en las que hubo incluso amenazas telefónicas y comentarios de todo tipo en los que no dejaban títere con cabeza. Si la lista de Robles quedaba manca, una y otra vez, la de Sánchez tampoco andaba muy católica, teniendo en cuenta que el propio candidato había dimitido de la junta anterior, por lo que no debería haber encabezado la lista, según el Estatuto Base para las Hermandades y Cofradías, que especifica que no puede presentarse a nueva junta quien no ha cumplido los 5 años desde su dimisión. Dimisión que al parecer se perdió por el camino desde que el escrito salió de la propia Casa de Hermandad y se dirigió por la calle Tolosa-Latour hasta la sede del Secretariado Diocesano, sin llegar a manos del director del citado organismo. Dicho todo esto, la pasada semana se cortaba el aire con una navaja en la Casa de Hermandad del Huerto. En la mesa electoral figuraba el padre Marco Antonio Huelga, quien se marchó repentinamente, sacerdote que, según sus palabras, se ha visto vilipendiado y humillado en varias ocasiones durante el proceso electoral. Sentado estaba también el representante del Consejo,
Francisco Muriel, el todavía hermano mayor Ignacio Robles y el candidato Manuel Sánchez. Aquello parecía un entierro de tercera. El silencio no se veía interrumpido por la entrada de ningún hermano a la hora de depositar el voto. Tan solo 26 en la urna, 60 por correo, 2 votos nulos y 4 en blanco. Había quien apuntaba que los seguidores de Robles se habían quedado en casa mientras los de Sánchez se habían dedicado a visitar a los hermanos para pedirle el voto presencial con carnet en mano. Lo triste es que aquí no ha ganado nadie. Es más, la única que ha perdido ha sido la cofradía, sus propios hermanos y el bagaje de varios lustros de historia en una hermandad tan querida en su feligresía y en la ciudad de Cádiz. Siempre habrá quien se agarre a esto para seguir desprestigiando y dejando una imagen en las hermandades que no corresponde. Pues dejamos esta especie de editorial abriendo un poco el camino a lo sucedido en la Hermandad del Huerto, con el problema de que, bueno, ahora ya Pablo, que conoce mucho más el tema del Estatuto Base de Hermandades y Cofradías, tal vez nos pueda explicar en cristiano, como se suele decir, todo lo que ha ocurrido, o al menos esbozarlo, ¿no? Y después esto podemos unirlo con ese escrito del delegado episcopal, con ese pleno de hermanos mayores, previa petición de los propios hermanos mayores, para que se quede un poco más claro todo esto, y si hay que explicarlo, incluso puedo leer algo de lo que se ha aprobado. Pero empezamos con el huerto. Bueno, el huerto, como tú dices, es difícil de explicar, ¿no? Lo que allí ha pasado, y escuchando las palabras que precedían en el vídeo, se hace, como ha ido pasando todo de capítulo tras capítulo, verlo ahora recopilado, un resumen como el que has hecho, da muestra de la gravedad de lo que hemos vivido, por desgracia, en esa cofradía, ¿no? Y de lo que se podría vivir en otras, ¿no? Claro, también. Que es lo peor. Esperemos que no. Yo creo que el problema, no estoy convencido, que el problema de base, que como tú dices afecta ahora al huerto, pero que puede afectar a cualquiera, ha sido, en el caso del huerto además, el sucesivo incumplimiento de las normas. Una y otra vez, por unos y por otros, la normativa que es la que nos marca, nos da la seguridad y pone a cada uno en su sitio, no se han cumplido. De una manera, en ocasiones, de una manera bastante grotesca, y ha derivado pues en eso que tú hablabas, ¿no? En una cofradía, posiblemente una cofradía rota o dañada cuanto menos, que esperemos que sea por poco tiempo, que confiamos en que la Junta que va a tomar posesión en breve pues sepa trabajar ese aspecto del cuerpo social del hermano y sepa darle la tranquilidad y la paz que las autoridades no han sido capaces de dar, o le han quitado incluso con decisiones cuanto menos llamativas, y que en definitiva la cofradía sufra lo menos posible, porque a priori era una cofradía que estaba, digamos, bastante normalizada en su actuación, al menos que se viera, no barruntaba ningún tipo de problema especialmente grave para de la noche a la mañana terminar como ha terminado todo. Es un poco triste. Esto, digamos, que ha abierto el camino a ese pleno que decía yo anteriormente de hermanos mayores, ¿no? En el que me imagino que estarías tú como representante de la Archicofradía del Carmen, ¿no? Un pleno de hermanos mayores aprobando por mayoría firmar un manifiesto donde se exija, y fíjate, se refleja mucho, se exija al secretariado diocesano, cosa que yo nunca había oído en otras peticiones, ¿no? De un organismo a otro, ¿no? Al secretariado diocesano, que se cumplan con las normas para garantizar los procesos de cabildo de elecciones. Los hermanos mayores presentaron las dudas surgidas tras la publicación del decreto de 4 de junio de 2021 que interpretaba lo dispuesto por el artículo 45, apartado 6 del Estatuto Base para las Hermandades y Cofradías. ¿En castellano, Pablo? En castellano, que las normas están para cumplirlas, en todos los estamentos, en todas las cosas, porque no son unas normas que nos hayamos dado las cofradías o los cofrades para nosotros,
sino es una norma que nos viene dada por el obispo de la ciudad, por don Antonio Ceballos, que fue quien la firma en 2003, y por don Rafael Zornoza, que es quien la revisa en 2019. Es una norma que entendemos, que no solo que aceptamos cuando salen publicadas, porque no nos preguntan, ni se votaron ni nada, salen publicadas, porque así son las cosas, nosotros eso evidentemente se acepta, y desde entonces se pone en marcha una maquinaria por parte de las hermandades para su correcto cumplimiento, sabiendo o entendiendo que el incumplimiento de la norma conlleva las consecuencias derivadas de ello. ¿Esto puede dar lugar a que no dé a lugar otro tipo de problemas como ha pasado en el huerto? Claro, más que no dé a lugar, porque eso es inevitable y sobre todo cuando hay más de claro, una lista. Que el conflicto no podemos decir que sea responsabilidad del secretariado ni del delegado, el conflicto surge, pues realmente en esta parte no queda nada muy claro, como cada uno va diciendo tal. Lo que está claro que no surge es por ninguna de las dos listas, que con todos los argumentos de la norma y con todo su derecho, las dos se presentan y concurren al Cádiz. A partir de ahí quedan en manos de la dirección espiritual, de lo que no es la dirección espiritual, pero es la parroquia de San Severiano, del secretariado y de la delegación episcopal de hermandad. La verdad es que más fácil, blanco y en botella, mejor no se puede decir, como nos acaba de apuntar Pablo Durio, porque si no es de una lista ni es de otra, ni es tampoco de la propia iglesia, en este caso de la parroquia de San Severiano, de la dirección espiritual de la hermandad, pues ya me dirán ustedes de dónde, cómo le ponemos al niño, ¿no? Como se suele decir. Y es que eso a nosotros al final, José Manuel, lo que ocurre es que o sea, si ante un problema o ante un escenario que plantee quien sea, ya sea una lista alternativa, tu director espiritual, el elemento que entra en este proceso electoral, que intente articular algo, si lo único que tenemos para agarrarnos es la norma, si eso no se va a cumplir, nos deja a todos, hoy al huerto, mañana a quién sabe cuál. Antes del huerto han venido otras muchas, hay una fila por desgracia enorme, solo en la ciudad de Cádiz, entonces eso nos deja en una indefensión absoluta. Después del trabajo que están realizando, y hay que decirlo, el trabajo que están realizando las juntas de gobierno y los propios hermanos con el tema de la pandemia, que deberían de estar besando los pies también la iglesia a los cofrades, porque yo comprendo que es algo necesario, ¿no? Porque para eso se crean las hermandades, ¿no? Las hermandades se crean para atender a la caridad de sus hermanos y de los que no son sus hermanos, para enterrar a sus difuntos, cosas que ya desgraciadamente o afortunadamente ya no hace falta, ¿no? Pero nosotros asumimos una labor, creo, cada uno con la responsabilidad que entiende y con la manera de ejecutarla que es capaz o que concibe, pero no cabe duda de que asumimos una labor que va de la mano de la Iglesia, porque para eso estamos las hermandades y para eso nos ratifican y nos nombra el delegado episcopal, precisamente por eso, ¿no? Por delegación del obispo. Entonces, a partir de ahí, entendemos que tenemos que ir de la mano. Claro. Y de hecho, eso es lo que hemos pretendido desde por eso al final del escrito dice que, por último, el Pleno de Hermanos Mayores de Cádiz solicita al presidente del Consejo Local de traslado del contenido de esta deliberación al resto de consejos locales también de la diócesis, para que la unión hace la fuerza, ¿no? Sí. Y es importante de que todas las hermandades y todos los cofrades vayan en una misma dirección, nunca en contra, en una misma dirección, pero digamos que ganando terreno, ¿no? Y dejando el sitio para cada uno. Sí. Yo creo que lo que nosotros pretendemos es que siempre recibimos las comunicaciones, siempre vienen de arriba abajo, vía comunicado, vía decreto, vía norma nueva. Esto a partir de ahora es así, ¿no? Y abajo lo asumimos. En esta ocasión lo que pretendemos de alguna manera es subir nosotros arriba y decirle a la gente de arriba, oiga, es que abajo está pasando esto. Y estas cosas están pasando no porque, en el caso del huerto, no porque haya una persona muy mala o una familia que lo que sea que han querido, no, mire usted, lo que ha pasado y lo que pasa siempre es que la norma dice blanco y usted hace negro cuando pasa un conflicto de esto. Lo que queremos es que si la norma dice blanco,
usted decida blanco y sea blanco para mí, para usted, para el director espiritual y para todo el mundo que participa de la norma. Y para el hermano mayor que pertenece al secretariado diocesano. Por supuesto, que también Que hemos otro de los manifestado puntos. que entendemos que entra ahí en una contraposición muy delicada y que no es del agrado de la mayoría del Pleno, ¿no? Entonces también solicitamos, no es que solicitemos, lo que queremos además es físicamente estar presentes con Alfonso, el director del secretariado, con don Juan Enrique, el delegado episcopal, y con el señor obispo, y hacerle llegar esta situación que para nosotros, que ha derivado en un pleno extraordinario, que ya es raro, que las cofradías se movilicen y se posicionen, y que en el mismo pleno, cuando se celebró, comprobamos que efectivamente es una problemática, una preocupación que nos une a casi todos, no voy a decir a todos, a casi todos, porque allí se habló y todas las intervenciones iban en esa línea, de desprotección, de desamparo, de inseguridad jurídica. Entonces no podemos seguir así, o no deberíamos seguir así, porque dice muy poco de todos nosotros. Y si dice poco de la Iglesia también nos afecta, porque nosotros somos Iglesia. Entonces no podemos, cuando llegue un conflicto a tu hermandad, no sé, encomendarte a lo que sea o esconderte y decir, bueno, a ver qué pasa o a ver por dónde salen, ¿no? Porque la norma lo refleja casi todo. Y donde hay lagunas, entonces donde habrá que corregir. Pero en este caso además es que todo ha sido como excesivamente llamativo, ¿no? Si la norma está muy clara, si es que dice esto. No, y sobre todo cuando llega a los oídos de aquellas personas que ni les interesa las hermandades ni les interesa la propia Iglesia, y es más cuando ocurre algún tipo ese tipo de actuaciones, ¿no? Pues se carcajean de nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto surge en todos los capítulos de la sociedad, no es una cosa que afecta a las hermandades. Y eso que tenemos buena imagen, porque la pandemia le ha dado una buena imagen a las hermandades. Bueno, la que se habrán ganado. Se ha visto cómo las hermandades se han volcado y se siguen volcando. Claro. O sea que esto es muy importante. Como hacían antes de la pandemia y como haremos cuando termine la pandemia. Y es bueno que se sepa. Sí, es bueno que se sepa, sí, no pasa nada, sí, porque no mira, hay por qué tenerlo oculto. Estamos hablando de 36 hermandades activas en el Consejo. Después hay otras cuantas en la ciudad que funcionan al margen del Consejo, y estamos hablando de un conflicto, un proceso electoral en el que además, insisto, ninguna de las dos listas ha hecho nada que no debiera. Porque y que es normal que suceda. Exactamente, en cualquier, bueno, lo iba a decir en la política bueno, es peor ejemplo, pero política en comunidades de vecinos. Los políticos lo que tienen ya es que firmar ya para que podamos sacar a nuestras imágenes y darle gracias por el fin de la pandemia y bueno, lo dejamos por ahí. ¿Te parece que tomemos un poquito aire, ¿no?, con este tema y nos vamos a ir a la parroquia de Loreto, donde está la Virgen de Loreto? Pues con la Virgen de Loreto vamos a ir cambiando de tema, porque entre otras cosas el párroco de Loreto, Iván Llobet, ahora vamos a hablar de ese movimiento entre bambalinas que el propio obispo ha hecho, como es lógico y es su competencia, pues de los párrocos que continúan, de los que cambian y de todo lo demás. Pero primeramente nos quedamos con la Virgen de Loreto.
Pues sí, dejamos a la Virgen de Loreto por su barrio, continuamos con Pablo Manuel Durio en la hemeroteca del Diario de Cádiz, al que agradecemos nuevamente que haya abierto sus puertas para que podamos celebrar el programa de hoy. Decía yo que con la Virgen de Loreto íbamos a cambiar de tema y uno de ellos ha sido los nombramientos que el obispo pues ha tenido a bien hacer. Yo voy a recordarlo si te parece. Prorrogan los sacerdotes Rafael Fernández Aguilar como párroco de la Santa Cruz, de Cádiz por supuesto, Juan Enrique Sánchez Moreno, del que hemos estado hablando anteriormente, párroco de Nuestra Señora de La Palma Coronada y delegado diocesano para las hermandades, que sigue continuando con el cargo, Francisco Granado Díaz, párroco de la de San Pedro Apóstol de Puerto Real, Luis Sánchez Francisco, párroco de María Auxiliadora de Puerto Real, y Tomás Díaz Artola, párroco de la de San Jorge Mártir de Alcalá de los Azules. De igual forma, cambian de parroquia los siguientes sacerdotes. Nombrábamos a Iván Llobet Romero, que pasa de Loreto a San Lorenzo, Jesús José García Cornejo, párroco de San Lorenzo, esto es como un trabalengua, que pasa a la parroquia de San Sebastián de Puerto Real, Agustín Borrell García, de la del Divino Salvador de Vejer, que es una parroquia que va a dejar Antonio Jesús López García Moedano, a quien le mando un abrazo muy fuerte y espero que su madre esté un poco mejor también. Y bueno, en todos estos cambios, José Carlos Mellado, de Nuestra Señora del Rosario de Guadaíro, hay un sinfín de nombres que varían. Yo quiero recordar que en épocas de don Antonio Ceballos no hubo tanto movimiento como está ocurriendo con don Rafael. Yo creo si es que no llega a encajar a la persona idónea en el sitio. Yo creo... Y hay algunas poblaciones que son bastante problemáticas. Claro. Vamos, yo desde la lejanía creo que don Antonio Ceballos apostaba más por mantener los párrocos cuando llegaban a determinados destinos y a determinadas edades. Entiendo que con Ceballos, por ejemplo Jesús García Cornejo, pues ya se hubiera quedado en San Lorenzo hasta el final de su labor pastoral. Creo que Zornoza es más, apuesta más por una continua movilidad del clero, por no asentarse y no apostillarse, que es verdad que generalmente no suele traer cosas buenas, porque cuando alguien se asienta en el cargo, como nos pasa a nosotros los hermanos mayores, que ya nos limitan a 8 años... Sí, pero en el secretariado diocesano no lo echan ni con agua caliente. Ahí no se ha visto oportuno todavía el cambio, pero... Y creo que don Rafael es más partidario de eso. Después creo también que el clero no es el que había con Ceballos en cuanto a número, cada vez es menor, entonces imagino que las componendas que el obispo tenga que hacer para plasmar de la mejor manera posible el puzzle de la diócesis cada vez más complicado por falta de efectivos, podríamos decir. Y al margen de eso, bueno, pues que cada comunidad parroquial, cada realidad que hay en cada uno de los templos de la diócesis necesitará un perfil determinado que entenderá el obispo que es mejor cubrir con determinadas personas y tal, supongo, no lo sé. Sí, y también puede ocurrir que algún que otro cambio haya sido por una especie de reprimenda, por no cumplir lo que a lo mejor el obispo hubiese gustado que hubiese hecho.
pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque tampoco es de nuestra competencia. No, yo lamento que Jesús se marche, La verdad es que se va a sí. Puerto Real, que tampoco Se va a la vuelta de la esquina y lo Ayuso, seguiremos se viendo. va a Puerto Real, pero al mismo tiempo, oye, pues me alegro que Un buen Iván, párroco. que es un sacerdote joven, que hasta ahora, allí donde ha estado, se le ha visto con muchas ganas de hacer cosas, muy dinámico, que atiende mucho a las personas, muy comprensivo y que deja trabajar, que deja trabajar y que él tiene muchas ganas de trabajar también. Entonces se va de una... que a la parroquia de San Lorenzo, bueno, que no queda mal por el sustituto de Jesús, creo que está bien cubierto. Se va de una parroquia con 4 hermandades y entra en otra que creo que hay 3 o 4 también, porque en la de Puerto Real está el resucitado, está el traslado al sepulcro, está el nazareno, o sea que con cofradía va a seguir trabajando. Ha demostrado que es un sacerdote que escucha, que se mete en el problema y se compromete con los problemas que tiene a su alrededor, siempre desde un punto de vista caritativo y de intentar ayudar y acompañar, como vemos en otras ocasiones, ¿no? Y que conste que hemos hablado del Padre Jesús, pero hay otros muchos casos también como el del Padre Jesús, que podríamos hablar con muchísimo más tiempo si lo tuviéramos, pero que en el Padre Jesús, digamos, reflejamos o ponemos la pica, ¿no? En otros sacerdotes que están haciendo una labor muy importante. Decía yo al principio que ha habido también este fin de semana pasado pues varios cabildos de elecciones. Quiero recordar en el Sagrada Cena, Cigarreras, Buena Muerte, Nazareno del Amor, o sea que pues de todo esto y algo más hablaremos en la actualidad, cofrade, ¿te parece? Pues vamos a darnos una vueltecita por estas noticias importantes de nuestra ciudad. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y María Santísima de la Salud, Sanidad, con sede canónica en la parroquia de Santa Cruz, celebraba días pasados función solemne al cumplirse los primeros 75 años de vida. Junto a los hermanos de Sanidad estuvieron representaciones de las hermandades que se encuentran establecidas en el citado templo, Santo Entierro, Perdón y Medinaceli. Igualmente asistía una representación de la Archicofradía del Pilar, las Penas y la Caridad, cofradía hermanada con la anfitriona. Por otra parte, también acudían a la solemne función representaciones del gremio sanitario. La Eucaristía estaba presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Sornoza Boy, quien concelebró junto al párroco del citado templo y director espiritual de la hermandad, Rafael Fernández Aguilar. La corporación del Martes Santo que preside María del Carmen Castro presentaba días pasados el logo y el cartel que conmemora la efemérides. De igual forma, la citada hermandad inaugurará el próximo 9 de julio una exposición sobre la historia de la cofradía que se desarrollará en la propia Casa de Hermandad que se encuentra establecida en el Campo del Sur. La otra muestra tendrá lugar entre el 6 y el 12 de septiembre en la parroquia de Santa Cruz y llevará por título Santa Faz, el rostro de Jesús. Esta última exposición se inaugurará con una conferencia de Antonio Álvarez del Pino sobre el origen artístico y teológico del paño de la Verónica. La Hermandad Sacramental de Jesús del Milagro en la Sagrada Cena y María Santísima Reina de Todos los Santos celebraba el pasado fin de semana Cabildo General de Elecciones en su casa de hermandad de la calle Gloria. Al mismo se presentaba una única candidatura encabezada por el cofrade Manuel Márquez. El escrutinio final arrojaba el siguiente resultado: votos a favor 63, 5 votos en blanco y 1 voto nulo. El porcentaje de votación fue del 33% de los hermanos con derecho a voto. De igual forma, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud, Nuestra Señora del Amor Hermoso y María Santísima de la Esperanza Cigarrera
celebraba días pasados Cabildo General de Elecciones, en el que se presentaban dos listas, la encabezada por el hermano José Pablo Ceballos Vélez y la presidida por José Manuel Gomila Rodríguez. El cómputo de votos fue del 51% del censo electoral, quedando de la siguiente forma: 126 votos para la candidatura de Gomila y 90 para la de Ceballos, 3 votos nulos y 2 votos en blanco. Otra de las hermandades que ha celebrado estos días Cabildo de Elecciones ha sido la Seráfica de Jesús Nazareno del Amor y María Santísima de la Esperanza. Concretamente, el hasta ahora hermano mayor Manuel Mota volvía a encabezar una lista de las dos que concurrían. La otra estaba presidida por el hermano Alejandro Fuentes Ximénez. El recuento de votos quedaba de esta forma: 300 votos contabilizados, de ellos 144 presenciales. La candidatura de Mota conseguía un total de 207 votos, mientras que la de Fuentes 88, más 2 votos nulos y 3 votos en blanco. La Fraternidad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada nos informa que este viernes reabrirá la capilla, que ha sido sometida a trabajos de pintura y rehabilitación. Ese día se trasladará el Santísimo Sacramento bajo palio a la capilla sagrario de la parroquial de San Lorenzo, y el viernes siguiente, 9 de julio, regresará la Virgen de los Dolores Coronada de manera solemne a su altar, junto a San Peregrín y San Felipe Benicio. Será este uno de los cultos con motivo del 10º aniversario de la coronación canónica de tan bendita imagen. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor celebraba el pasado fin de semana Cabildo General de Elecciones. Al mismo se presentaba una única candidatura encabezada por el hermano Manuel María Salguero Conde, candidatura que ha sido respaldada por un amplio margen de votos, quedando el resultado de la siguiente manera: votos emitidos 239, votos a favor de la candidatura de Salguero 214, votos en blanco 16 y 9 votos nulos. Felicitamos a los nuevos hermanos mayores electos. La gremial Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra Señora de la Luz vuelve a normalizarse tras la reciente pérdida de su hermano mayor, José María Oca. Será ahora quien retome el testigo, Manuel Castro Reina, que ha sido nombrado nuevo hermano mayor. La Junta de Gobierno queda de la siguiente forma: José Luis Camerino pasa a ser vicehermano mayor, José Antonio Cabello secretario, Yolanda Campelo tesorera, Abel Navero fiscal, Javier Trías mayordomo y Antonio Peña, Noelia Jiménez, Jesús Benítez y Alejandro Álvarez como vocales. El pasado sábado tenía lugar en la parroquia de San Lorenzo el 24º encuentro de Hermandades Lasalianas, que se abría con una oración a cargo de la hermana de la Cofradía de Afligidos de Cádiz, Begoña Camacho, a la que seguía una Eucaristía presidida por el párroco del citado templo, Padre Jesús García Cornejo, cerrándose el encuentro con una conferencia titulada Una mirada a nuestro fundador, a cargo del licenciado en Psicología Antonio Alcina Abascal. Al encuentro asistían las hermandades de Sentencia y Afligidos de la capital, así como las de la Borriquita de San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Jerez, y la sevillana de la Sagrada Resurrección, entre otras. La jornada concluía con la entrega de recuerdos y la despedida a cargo del hermano mayor de Afligidos de Cádiz, Ramón Velázquez. La Hermandad de Jesús del Amor despojado de sus vestiduras recibía días pasados al artista granadino
Álvaro Abril, quien será el encargado de proyectar el diseño del paso de palio para la Virgen de la Concepción. El artista fue recibido por la Junta de Gobierno, pasando a visitar a los titulares. Posteriormente se llevó a cabo la firma del documento por parte del hermano mayor Alfonso Cortés Ruiz y Álvaro Abril Vela. Como ya se anunció la pasada Cuaresma, este proyecto se presentará en Cabildo Extraordinario en marzo de 2022, siendo sometido a la votación por los hermanos. Al igual que se está realizando con el paso de misterio, este proyecto irá acompañado de una obra social, destinándose el 10% de la fase ejecutada a dicha obra. Bueno, casi que nos estamos pasando de tiempo. Yo le voy a pedir a nuestro invitado que sea también un poquito más escueto en las respuestas, porque las preguntas mías son interminables, entonces nos vamos a acabar en la vida. Vamos a entrar, si te parece, Pablo, en este pleno de hermanos mayores que se celebraba hace tan solo unos días y en el que ha salido, como era de prever, ¿no? Pues por 4 años nuevamente, Juan Carlos Jurado. Cuéntanos un poco, has estado, sí, estuviste también por el pleno, la respuesta de los hermanos mayores ha sido importante, sí, claro. Han sido 32, creo, 32 aproximadamente. Una hermandad que ha faltado, ¿qué hermandad? Veracruz no ha acudido no asistió y es extraño, ¿no? Que Veracruz, la decana de las hermandades, llamó ¿no? mucho la atención por varios motivos, todo porque Juan Carlos es hermano de la Veracruz. Claro. La hermandad, bueno, se esperaba a lo mejor que respaldara a su hermano, ¿no? Que está de la presidencia. Bueno, pero como estaba en el secretario diocesano liado, pues lo mismo no ha tenido tiempo. Claro, pero es que se dio la circunstancia de que en 2 hermandades se firmaron dispensas, el secretariado precisamente, para que participara en las elecciones sin que fuera el hermano mayor, que como sabes la norma obliga que tiene que votar el hermano mayor, pues, y consenso con su junta de gobierno. El secretariado emitió 2 dispensas para que las cofradías participaran en el pleno, pese a que sus hermanos mayores no podían estar, pero en Veracruz no hubo ni dispensa ni hermano mayor, no se ausentó. ¿Se sabe las hermandades que no votaron? ¿Eso se queda en secreto? Sí. Bueno, no, que por si la votación es secreta. Sí, sí. Yo le pregunté al presidente, pero él tampoco ha sabido responder. Yo pensaba que no, porque al final allí no vota Juan, Paco, Pepe, allí vota la hermandad. Entonces yo no sé, de hecho entiendo que el voto público en ese pleno es incluso una garantía de cara a las juntas de gobierno, ¿no? Porque claro, yo percibo y bueno, mi junta puede haber decidido votar en blanco y yo voy, como es secreto, y yo quiero votar a Juan Carlos, pues cambio el voto y la Junta de Gobierno no se va a enterar, ¿no? Entonces hay un ejercicio ahí un poco de confundir, no sé qué tipo de secretismo con la transparencia que debía de imperar. Bueno, estamos hablando de hermandades, no estamos hablando de cuestiones personales, ¿no? Pero bueno. 4 nuevas incorporaciones a la permanente del Consejo, Aitana García, Miriam Díaz, José María Reina y Paula Otero. Es curioso que entre los 4 esté José María Reina, que es uno de la familia Reina, como es lógico, que ha sido defenestrado de un sitio y sin embargo en el otro, en la permanente, para la permanente del Consejo, con cargo, creo, importante de comunicación. No lo sé. Sí, va a llevar comunicación y alguna... Sí sé, pero esto no te lo voy a decir, que han intentado por todos los medios que no estuviera la permanente. Pero a día de hoy, y yo me alegro mucho porque creo que vale mucho. Sí, y puede hacer un gran trabajo de cara, entre otras cosas, a la petición y aprobación de la Semana Santa, sí, como bien de interés turístico nacional. Viene muchos años ya atrás trabajando con el Consejo a nivel gráfico, a nivel de colaboración, y bueno, seguro que hace muy bien. Me ha llamado mucho la atención, y que por cierto lo he estado hablando con el presidente, la posibilidad de cambiar de sede, o sea que la sede de Cobo se ha quedado ya pequeña para reuniones, y además es una sede muy coquetona, vamos, que está, sí, prácticamente está muy bien. La sede de Cobo, cuando aquellos valientes, creo que fueron 8, me parece, sí, recordar que fueron 8 hermandades las que tiraron adelante y compraron aquello, eso es de un mérito incontestable, y
además pertenece a las hermandades. Exactamente, es propiedad de las hermandades y es una sede muy digna y que está muy bien equipada y muy bien cuidada a lo largo de todos estos años. Cuando entra, la sede está siempre nueva. Siempre está entonces, eso es muy de agradecer al Consejo, al de ahora y a todos los anteriores. Pero yo comparto con Juan Carlos Jurado que la sede se ha quedado pequeña y que las cofradías de hoy en día, del siglo XXI, del 2021, debemos ser más ambiciosas y debemos de aspirar a tener un local mucho más amplio y mucho más cómodo. Precisamente en esta pregunta tenía más adelante otra para hacerte, que te la adelanto y lo dejamos ahí para que no me abuque porque después se me olvida y ya no sé ni lo que te estaba preguntando. Pero es el tema del museo para las hermandades y cofradías, ¿no? Pero también se va a crear la figura del consejero jurídico para el asesoramiento de hermandades, ¿no? Que dará un protagonismo a los delegados del día también en otra faceta del trabajo que realiza la permanente del Consejo, que entre otras cosas el tema de protocolo se cuida mucho, pero habría que cuidarlo más todavía y que la propia permanente, el propio Consejo, entre más en el entramado empresarial de Cádiz en todos los aspectos para que haya más ayuda y no sean siempre los 4 de turno los que tienen que estar abriendo la cartera para incluso pagar cosas de necesidad, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un nivel y a una consolidación a nivel de consejo, y digo consejo, todo el conjunto de las hermandades que lo integramos con la permanente al frente, ¿no? Que estamos bastante estabilizados, muy consolidados, las estructuras y el funcionamiento y demás. Y creo además que se dan las condiciones oportunas. Creo que Juan Carlos Jurado es un hombre de mucha valía para eso, como también lo era Martín, que posiblemente fue el que inició este camino tan positivo que arrastra el Consejo en los últimos años. Y creo finalmente que estos 4 años de Juan Carlos deben ser años de grandes proyectos de las cofradías, años de mucha valentía, de mucho arrojo y de hacer cosas grandes, las que tú dices a nivel empresarial, de adentrarnos en la ciudad y ocupar el terreno que verdaderamente merecemos por historia, por número de personas y por lo que aportamos a Cádiz, y que hasta ahora pues no lo hemos reclamado, no lo hemos ocupado. Entonces hay que ganar ese terreno y hay que ser imaginativos, ambiciosos y valientes para estos tiempos que ¿Qué crees que es necesario para que el museo de las hermandades y cofradías abra de una vez y pueda ser también sede del propio Consejo de Hermandades? Haya salas para proyecciones, para reuniones, para conferencias, para las propias hermandades, para exponer el patrimonio de las cofradías, que hay hermandades que afortunadamente pues están con un patrimonio muy cuidado y muy bien puesto, pero hay otros pobres que no tienen medios económicos para hacerlo, ¿no? Yo soy muy escéptico con el tema del museo. ¿A ti te gusta que tus enseres estén en tu casa de hermandad? Yo creo que el museo debería empezar en el Pleno de Hermanos Mayores, y debería el Consejo, que no sé, yo llevo unos meses nada más, no sé lo que ha habido anteriormente, pero me extraña a mí mucho que el proyecto de museo esté respaldado si no por los hermanos mayores, por las cofradías de Cádiz. Y no vaya a ser que el día que consigamos, que tampoco creo que vayamos a conseguirlo nunca, pero el día que consigamos la financiación, el espacio, la obra y todo, cuando esté todo hecho y llegue el momento de llevar los materiales, llevar el patrimonio allí, no lo hagamos, porque las cofradías nos quieran cederlo y quieran tenerlo en su sitio. Claro, debe de ser así. Bueno, mientras sigue sonando el móvil mío, que no sé quién será, porque tenía que haberlo puesto en silencio y como siempre se me termina, antes de terminar, ¿cómo ves el futuro de las corporaciones letíficas y penitenciales después de la pandemia? Creo que va a ser un camino complicado, porque creo que no vamos a volver de manera súbita a lo que conocimos hasta marzo de 2020. Entonces nos va a tocar remar en unas aguas difíciles en las que vamos a tener que desarrollar nuestro culto externo de forma distinta y vamos a tener que asumir los cambios que la sociedad, yo creo que va a heredar de esta triste pandemia que estamos atravesando. Y en ese camino, que también va a afectar evidentemente a lo social, a lo económico, a todos los órdenes, es donde nos tenemos que mover, y especialmente en el plano religioso y formativo, que es donde
donde está nuestro auténtico ser. Y si las cofradías nos centramos, como está pasando estos 2 años, ¿no? Yo creo que una de las comprobaciones es que salir a la calle es secundario. Es muy importante y para muchas es el día grande, pero es secundario. Lo importante de verdad, donde radica nuestra esencia, es en celebrar culto al Santísimo y a nuestros titulares. Y eso estos 2 años creo que ha cobrado fuerza y los cultos se han cuidado y hemos esmerado aún más la celebración interna, porque como no teníamos salida, pues vamos a mejorarlo de dentro. Y creo que ese camino es importante. Ha venido bien, dentro de lo malo ha venido bien, Sí, por decirlo de alguna sí, manera. yo creo que sí. Bueno, ya me enteraré quién ha sido el que insistentemente ha estado dándole... Son las cosas del directo. Y eso que no es en directo. Muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido conmigo y con todos los seguidores de nuestro querido programa Candelería, pues este tiempo de vísperas de la llegada de la festividad de la Virgen del Carmen. Y fíjate todo lo que hemos podido hablar y lo que se nos ha quedado un poco en el tintero, porque ya nos hemos pasado bastantes minutos del tiempo previsto. Gracias nuevamente, que tengáis unos cultos maravillosos, que Cádiz siga con la Virgen del Carmen pidiéndole, porque estamos en unos momentos muy difíciles, de mucha enfermedad, de mucho paro, de mucha necesidad, y es hora de que también la Virgen se acerque a nuestros hogares y comparta con nosotros pues esas necesidades que vamos viendo día a día. Nos vamos a marchar, si te parece, pues con imágenes de la procesión del Corpus Chiquito, que no lo pusimos porque, entre otras cosas, no ha habido procesión de ningún tipo. Y esperemos que para el mes de septiembre, a ver si la Virgen de la Caridad la podemos ver en Rosario de la Aurora. Yo pienso que los Rosarios de la Aurora armaban 4 gatos. O sea, hay 3 que se asoman en un balcón y 2 en un cierro. Hay cultos públicos y cultos públicos, y debería el obispado de diferenciar Con todo mi respeto, el Rosario de la Aurora de la Virgen de la Caridad no podemos compararlo con la procesión de alabanza de la Virgen del Carmen, que arrastra, y aparte que una procesión por la mañana al gaditano le cuesta mucho trabajo levantarse. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Sean felices. Muy buenas tardes.